Eduardo Vázquez asesinó a Wanda Tadei. El baterista de Callejeros produjo un crimen emblemático. Emblemático. ¿Por qué? Porque después de eso hubo hombres que quemaron mujeres. Muchos casos que se repitieron. Y uno se pregunta, primero, el mecanismo, la idea de quemar a la esposa, ¿tiene algo que ver con Cromañón? ¿Con el incendio de Cromañón? ¿Tiene que ver con cosas que hay en la cabeza de ese hombre y de otros hombres? Y además, el mecanismo en sí mismo está claro, está clarísimo. Es de una intencionalidad casi pensada, o hay algo así espontáneo de una pelea llena de droga y alcohol. Insisto, es un crimen emblemático porque se repitió y se repitió muchísimas veces después de eso. Hoy, reclusión perpetua para Eduardo Vázquez, pero quedan todas las dudas y los interrogantes de un caso que después se volvió a dar tantas veces que no nos imaginamos. Este es el caso. Wanda Tadei y Eduardo Vázquez habían sido novios cuando ella tenía 15 años y él 20. El reencuentro se produjo 12 años más tarde, en 2007. Afianzaron el vínculo y tras 2 años de romance, decidieron casarse para fines de 2009. Realmente es un sueño este matrimonio con mi amor. Y bueno, a mi mujer le quiero decir que nada que la va a sorprender, pero gracias por confiar en mí. Yo te dije que alguna vez que no te iba a fallar. Te amo con todo mi corazón y gracias por confiar en mí. La relación entre ambos tenía un costado sombrío, violento, que quedó en la intimidad de la pareja hasta que la situación se desbandó tras una discusión. 2 meses después de contraer matrimonio con Vázquez, Wanda ingresó a la guardia del Hospital Santoyani con el 60% de su cuerpo quemado a manos de su marido. Bueno, ahí en este momento la están subiendo, Eduardo, arriba de la ambulancia del SAME, a Wanda Tadei, de 29 años, con el tubo de oxígeno. Sabemos que está con un respirador artificial. La noche del 9 de febrero de 2010, Vázquez participó de un ensayo de la banda Callejeros que terminó tarde. El baterista se ofreció para alcanzar de regreso con su coche a 2 de sus compañeros de la banda. Voces solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. A causa de la tardanza, venía manteniendo una prolongada discusión telefónica con ella, que incluyó también mensajes de texto. El altercado continuó cuando Vázquez finalmente arribó, cerca de las 3 de la mañana del 10 de febrero, al domicilio de la pareja, ubicado en el barrio de Mataderos. Allí estaban ya acostados los 2 hijos de Tadei, de 6 y 9 años. Wanda llegó a considerar seriamente la posibilidad de que su marido se estuviera viendo con otras mujeres. Por su parte, según la versión de Vázquez, producto de la discusión, él decidió irse a dormir al sillón del comedor y se llevó un ventilador. Wanda habría cortado la luz de la casa de manera intencional a causa del enojo que sentía. Estar a oscuras perturbaba a Vázquez. El baterista de Callejeros padecía un cuadro de estrés postraumático desde el incendio de Cromañón, donde murió su madre, Dilba Paz, y cargaba con el peso de lo ocurrido. Me agarró la botella y como que me quiso como pegar en la cabeza. Y yo estaba sentado y simplemente se la frené. Y fue ahí que como que explotó, salió la tapa y nos empapamos los dos. En sus posteriores declaraciones sobre lo sucedido aquella desdichada noche, el músico sostuvo que Wanda estaba muy enojada. Tal es así que le quiso pegar en la cabeza con una botella que contenía alcohol. Esto habría llevado a un forcejeo que hizo saltar la tapa del envase, dejando escapar el líquido que impregnó el cuerpo de su esposa y sus manos. A continuación, según explicó, habría tomado la decisión de encender un cigarrillo y se le prendieron fuego las manos. Se ha rociado con alcohol al maniquí
Yo de muy cerca, no más de 15 centímetros, he prendido un cigarrillo, no pasó nada. Digamos, más, paso cerca, prácticamente lo estoy tocando, tampoco pasa nada. Wanda habría intentado ayudarlo a apagar el fuego con un almohadón y al acercarse a él, se habría terminado quemando con el cigarrillo, lo que originó que se encendiera fuego su cuerpo. Y yo estaba así, y fue el momento que agarro el cigarrillo, hago eso. Y ahí empiezo a amarrar, pero en el primero así se explota la tapa. Sin embargo, el relato de Vázquez no coincidió con los peritajes realizados durante la investigación del hecho. Según fue probado ante la justicia, Vázquez derramó alcohol sobre el cuerpo de su esposa y le prendió fuego con su encendedor. La llama fue la que activó, ¿no es cierto?, el reactivo líquido, sea el líquido inflamable. Lo cierto es que Tadei sufrió quemaduras de profundidad tanto en la cara como en la zona del cuello, el tórax, brazos y piernas. Arranca la ambulancia, Eduardo, que va a trasladar a Wanda hacia el Instituto del Quemado. Lógicamente, ya lo comentaba el doctor, tiene que ser urgente, inmediato. Por su parte, Vázquez tuvo heridas superficiales en sus manos. Mientras el músico era detenido por la policía, su esposa pasó la noche internada en coma farmacológico inducido. Doctor Torre, ¿cómo se resuelve un caso, un crimen, en este caso, donde solo hay dos personas en la escena y uno no tiene, digamos, testigo, no hay, digamos, acá uno de los chicos estuvo despierto, pero ¿cómo se encara un tema así? Bueno, en este caso en particular o en otros similares, aquí pasó mucho por la actividad pericial, la actividad criminalística y médico-legal. Aquí hubo un importante informe de necropsia con una muy pormenorizada descripción de las lesiones que presentaba la occisa, una autopsia interpretada por el doctor Roberto Cohen en la morgue judicial de Buenos Aires. Esto es lo que iba a permitir luego. Algo hemos visto en los avances, esto iba a permitir en la reconstrucción del hecho demostrar la mendacidad de Vázquez en cuanto a la mecánica de producción del hecho, en realidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué uno puede decir la quemó? A ver, siempre decimos alguna frase del doctor Osvaldo Raffo, el cadáver habla, ¿verdad? Ajá. Y de alguna manera todos lo hemos hecho propio y lo repetimos consuetudinariamente. Aquí el cadáver habló. Ajá. Wanda habló después de la muerte y le permitió a los médicos determinar que todas las quemaduras partían desde arriba hacia abajo, desde su cabeza y en esclavina, ajá, lo que se llama el mecanismo cómo recibió el líquido inflamable, por cierto, que es el que iba a permitir el fuego y que es en definitiva el que le va a generar una magnitud de quemaduras que van a ser luego incompatible la vida, ¿no? ¿Qué es de arriba hacia abajo? ¿Qué digamos, le virtieron el alcohol? ¿Es eso lo que... A ver, veamos que esto tiene cierto grado de perversión. Vázquez intenta poner la culpa en la cabeza de la víctima. Sí. Él dice, la víctima me vino a agredir. Sí, con la botella de alcohol. Exactamente. Y a la botella de alcohol se le salió la tapa. O sea, él le hace un acting. Y se le salió la tapa y ahí se volcó el alcohol encima, ¿verdad? Sí. O el perfume encima. Y luego, ¿qué es lo que dice? La víctima intentó prender un cigarrillo. De esta manera él hace un acting un acting out. Saca todo afuera de él. Coloca todo en la cabeza, toda la culpa en la cabeza de la víctima. Lo que se va a demostrar en las pericias de la que va a participar la Gendarmería Nacional y van a participar peritos de parte, entre ellos algunos exfuncionarios como el doctor Silveira, el licenciado Silveira de la Policía Federal, más a su vez los médicos del cuerpo médico forense, es reconstruir históricamente cómo ocurrió el hecho y que no condice con los dichos de Vázquez. Que el alcohol vaya de arriba abajo significa que le virtió el alcohol, digamos, desde arriba y vio un caso por el estilo, así, que fue muchísimos años. Lamentablemente, como usted dijo, Tuni, en la presentación del caso, lamentablemente hemos visto más de 70 después, Pero ¿no? después, sí, antes de eso.
Sí, sí, yo he tenido, pero no con perfume, no con alcohol doméstico, por decirlo de alguna manera, hemos tenido con combustibles, ¿no? Ajá. E inclusive hemos tenido Es decir, no solamente mecanismos homicidas, sino mecanismos suicidas. Yo reconozco varios. Ajá. ¿Sí? O sea, alguien ha tenido casos de alguien que va a comprar combustible y dice, la quemo. No, generalmente los hechos de violencia de género que terminan lamentablemente en los femicidios, con una estadística formidable como la que estamos recibiendo en la República Argentina, siempre son parte de un proceso al que llamamos espiral de la violencia. Es extremadamente raro que el hecho de violencia máximo, como es la expresión de generar la muerte, se vaya a producir sin que hayan existido hechos de violencia. No hay planificación, en general es una erupción final. En general sí es correcto, se precipitan, pero son parte de un proceso donde la violencia tiende a ir incrementándose y que donde no es ajeno, como hemos visto en la inmensa mayoría de los casos, la presencia de sustancias psicoactivas o de consumo de alcohol. Esto en general lo vemos. Ahora, la idea de quemar a la otra persona, ¿es una idea de Vázquez que había pasado por Cromañón o es una idea que ya vio anteriormente? No, uno no puede divorciar de alguna manera el mecanismo de muerte utilizado para con Wanda con la circunstancia de Cromañón y de todo lo que esto significa en cuanto a la presencia del fuego como el mecanismo para que se provoque la muerte. Vázquez perdió parte de su familia en Cromañón, ¿verdad? Sí, claro, a uno le cuesta mucho desde el punto de vista de la psiquiatría forense y de la criminología divorciar estas dos circunstancias. Es muy difícil hacerlo. Porque uno dice como que la reacción lógica es ir y agarrar un cuchillo, digamos. No es como, no le entra en la cabeza, me da la impresión, por eso pregunto, que la idea sea ir a agarrar combustible. Bueno, pero aquí el combustible, alcohol. ¿Cómo funciona el combustible? Aquí funciona como arma impropia. Tiene la idoneidad para generar daño, y ya veamos qué nivel de daño. Tiene idoneidad para generar lesiones que hacen incompatible la vida, lesiones con la muerte. Estos hechos se precipitan utilizando armas impropias, o sea, elementos que no han sido construidos para ofender o defender, pero que en la circunstancia particular se utilizan para ello y tienen la capacidad de provocar la muerte. El cuchillo, como usted bien dijo, es muy común que lo veamos en los casos de femicidio, que encontremos en el escenario criminal abierto el cajón de los cubiertos del comedor diario o de la cocina. En este caso, la improvisación no ha ido en procura del arma blanca, ha ido en procura del elemento combustible. Y, insisto, uno no lo puede separar de la idea del incendio de Cromañón, ¿no? Bueno, después quiero hablar con usted, doctor Torre, y vamos a hablar con el padre de Wanda, de qué papel juega lo de Cromañón, en el sentido, porque el primer tribunal dijo, y bueno, venía con un estrés postraumático después con un trauma venía, por decirlo más sencillo. Y bueno, el primer tribunal consideró que venía con un trauma y que esto un poco tenía que ver. Circunstancias extraordinarias de atenuación, cosa que le permite el artículo 80 del Código Penal, ¿no? Pero vamos a hablar de todo eso enseguida. Acá vamos a los hechos concretos de lo que ocurrió esa noche. Wanda era una chica golpeada, pero lo tenía oculto. Había pelea, había agresiones, había trompadas, había moretones. El tema del fuego es recurrente. Yo mismo tuve un hecho con él en donde escuché que le decía: te voy a quemar, te voy a quemar. Wanda nunca pudo relatar lo sucedido aquella fatídica madrugada del 10 de febrero de 2010. Su cuerpo presentaba graves quemaduras que le ocasionaron una insuficiencia respiratoria, entre otros padecimientos. La noche anterior a su muerte, Vázquez visitó a su esposa en el hospital en compañía de un psiquiatra. El marido hizo una pasada de 1 minuto, pero no entró. O sea, fue para mirarla porque directamente él es el marido. Tras afrontar 12 días de agonía, internada en el Instituto del Quemado de Buenos Aires, Wanda Tadei falleció el 21 de febrero, producto de una falla multiorgánica, según informaba en aquel momento a la prensa la jefa de guardia del hospital, Miriam Min. En concreto, ¿a qué hora fue la muerte y en qué horario la podían llegar a trasladar?
a las 2:15. ¿A qué hora la pueden trasladar? No sé, porque eso es la morgue judicial. Después de permanecer detenido bajo la acusación de intento de homicidio durante 48 horas, el baterista de Callejeros fue liberado por falta de pruebas, mientras la justicia comenzó a investigar lo sucedido. El músico volvió a ser detenido y en poco tiempo recibió el procesamiento por homicidio calificado por el vínculo y quedó con prisión preventiva. Después de lo sucedido en Cromañón, al músico le costaba mucho enfrentarse a la oscuridad. La denominada tragedia de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre de 2004, cuando se produjo un incendio fulminante en el local, mientras se desarrollaba un recital de la banda Callejeros. Este triste episodio dejó un saldo de 193 jóvenes muertos y 1.430 heridos. Entre las consecuencias del nefasto episodio, el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue enjuiciado y destituido por la legislatura, lo cual era una de las demandas de los familiares de las víctimas. Eduardo, ¿podemos hablar dos segunditos con vos? ¿Pudiste aclarar el tema de las bengalas? 2 segundos nada más. En total se llevaron a cabo 4 juicios orales por la tragedia de Cromañón, en los que fueron juzgadas 26 personas, de las cuales 21 fueron condenadas y 18 de ellas fueron a prisión, pero actualmente todos quedaron en libertad, la mayoría de ellos con la condena cumplida. El único que sigue tras las rejas es Eduardo Vázquez, quien cumple la condena de prisión perpetua en el penal de Ezeiza por el crimen de Wanda Tadei. Jorge Tadei, el padre de Wanda. Jorge, gracias por estar acá. Yo decía, algunos de los argumentos de la defensa fueron que él tenía un trauma por el tema Cromañón, por todo lo que perdió la madre ahí en Cromañón. ¿Cómo jugó ese tema? Mira, el tema es así. Incluso yo lo he escuchado a Vázquez, sí, que fue la única vez que escuché algo de violencia de Vázquez hacia Wanda, pues Wanda ocultaba todo, ajá, como toda mujer golpeada. Claro. Que él amenazó con que la iba a quemar en una oportunidad. Pero el tema de... O sea, tu impresión es que ya lo tenía en la cabeza, la idea de quemar. No, justamente no. Yo creo que lo de Cromañón, ellos lo utilizaron en la defensa como para decir que tuvo un estrés postraumático. Entiendo. Luego se demostró, incluso con la declaración del propio doctor psiquiátrico que lo atendió a él en el Alvear, ajá, que era presentado por la defensa, ayudó a demostrar que él no tuvo estrés postraumático, porque dijo que él lo había tratado así, pero que estaba impecable. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros no pensamos, porque luego uno cuando trabaja en el tema violencia, en el tema femicidio, que nosotros somos militantes de esto, vas comprobando que, bueno, el doctor decía, ¿qué es lo que tiene a mano o que agarra un cuchillo? Bueno, en este caso se dio así, estaban 2 botellas de alcohol, ajá, que esa la tenemos registrada. Botella de alcohol de quemar, digamos. Alcohol era una fino y alcohol de quemar en la parrilla. El olor que yo sentí en la casa era alcohol de quemar, era muy profundo el alcohol de quemar. Y luego, como dice el doctor, como dijo el doctor Cohen cuando hace la autopsia, que inclusive trajo PowerPoint, todas estas cosas en el juicio, en el debate, y demuestra que lo que él declara, que Wanda fue con la botella, que Wanda estaba sentada. Al estar sentada, el alcohol le va de arriba hacia abajo, se le detiene en la rodilla. Si estuviera parada, explicaba el doctor Cohen, hubiera seguido bajando el alcohol, pero ella era hasta la pelvis que estaba quemada. Ajá. O sea que las pericias prácticamente demolieron la versión. La defensa. Luego, un tribunal misógeno. Doctor Niño, el doctor Laufer y la doctora Mayo
3 jueces de la República inventaron una emoción violenta. Ya se había comprobado que Wanda no apagó la luz. ¿No apagó la luz? No, ¿por qué? Porque se comprobó que el... Además, no es que uno apaga la luz, uno va y la prende, digamos. Uno... No, pero decían en la defensa que al apagar la luz eso lo puso como loco. Sí. No, la luz no se apagó porque el microondas siguió permanente con la misma hora. Claro. Se demostró que no se apagó la luz. Este tribunal misógeno inventa en un argumento de 200 fojas, trayendo cosas hasta de Roma, si te descuidas, y luego fue desbaratado completamente. O sea, Jorge, quedó en claro de que nunca se apagó la luz porque el reloj del microondas nunca se cortó. Así es. Y quedó claro que no hubo una pelea, los dos parados, sino que Wanda estaba sentada y que el alcohol corrió solo hasta la rodilla. Y quedó demostrado que con un cigarrillo no se puede prender el alcohol o el vapor que produce el alcohol, que es lo que se quema, con el cigarrillo. Tiene que ser llama. Y fíjate que cuando se hace la requisa de la policía en esa casa, ya habían acomodado, porque una de las cosas que a mí me dio que pensar, porque uno también... Él volvió en un momento a la casa, ¿no es cierto? Volvieron 2 masculinos y un femenino, que él les dio la llave, dicho por la doctora del Santoyani, y cuando yo fui a la casa, me encuentro con que está todo ordenado. ¿Te imaginas? Es más, el futón estaba dentro de una piletita pelopincho que tenían ahí. Es más, lo único que estaba barrido, las sillas arriba de la mesa. Como si no... Nada, como si no hubiera pasado nada de nada. Se olvidaron un encendedor en el rincón. Que con ese encendedor fue que él accionó. Porque el femicidio por fuego o un asesinato por fuego requiere 2 acciones. Si yo tengo un cuchillo, te doy una puñalada en el corazón y te mato. Sí. Acá te tengo que tirar el alcohol y luego prender. Esta fue la condena. Los hijos del primer matrimonio de Wanda Tadei declararon en cámara Gesell, guiados por una psicóloga. La declaración de los chicos tuvo peso legal. Vázquez, ¿tenés algo para decir? Ya se aclaró todo tranquilo. ¿Cómo fue el momento de haber regresado a la casa, Eduardo? 8 meses después de la muerte de Wanda, la causa dio un vuelco. La jueza Inés Cantizani procesó a Vázquez con prisión preventiva por considerarlo prima facie autor criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo. No es que me quiera hacer nada más que pegarme con eso en la cabeza. No, pero más de frente. Acá. Sí. Claro, algo así. Pero cuando sale así, yo hago esto. Hago esto y como que la llevo para allá, ¿entendés? Los peritajes y testimonios de testigos fueron desarmando la versión del músico, que llegó al juicio preso. Mientras tanto, el fuego que terminó con la vida de Wanda continuó propagándose. En aquel entonces, los casos de violencia de género aumentaron. Varias mujeres sufrieron quemaduras a manos de sus parejas en distintas ciudades de la Argentina. Cada uno se tiene que hacer valer por sí mismo y ni siquiera un insulto uno se merece, uno tiene que ser respetado. La reconstrucción de los hechos realizada en el marco del proceso judicial dejó expuesto con claridad que no era verosímil la versión esgrimida por Vázquez sobre cómo se produjo el incidente en que Wanda terminó prendida a fuego. Condenar a Eduardo Arturo Vázquez, filial en Autos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. En esta primera instancia, en junio de 2012, la justicia condenó a Vázquez a 18 años de prisión, al considerar como atenuante que había actuado en estado de emoción violenta. Este fue el argumento planteado por la defensa del músico y al que, hasta ese momento,
la justicia recurría en diferentes ocasiones en casos vinculados a la violencia de género. ¿Por qué aplicaron en atenuante de la emoción violenta? Porque en ningún momento se planteó. El único que lo planteó fui yo en el alegato diciendo que no existía. No lo planteó el fiscal, no lo planteó la defensa, o sea, es una atribución que se ha tomado del Tribunal Oral. El fallo generó descontento en buena parte de la sociedad y se realizaron marchas para pedir que se revea la decisión. La muerte de Wanda Tadei instaló definitivamente la discusión sobre la violencia de género en la agenda pública. Fue uno de los casos que impulsó la reforma del Código Penal, sancionada en noviembre de 2012, para incorporar la figura del femicidio como agravante en los homicidios. La ley de femicidio, aprobada sin debate por 222 votos en la Cámara de Diputados, implica una reforma del Código Penal que establece la prisión perpetua al hombre que matare a una mujer y mediare violencia de género. Finalmente, el 18 de septiembre de 2013, la Cámara Federal de Casación Penal modificó la sentencia de primera instancia, descartando la existencia de emoción violenta y acrecentando la pena. De esta manera, el acusado fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Más tarde, la Corte Suprema de Justicia confirmó la nueva resolución. Mientras pasa sus días en la cárcel, los interrogantes que encierra el accionar desplegado por Vázquez permanecen abiertos. Todo indica que el fuego está constantemente presente en la vida de esta persona. De hecho, el músico tiene tatuado en su brazo izquierdo la figura de una mujer semidesnuda, prendida a fuego. Este tatuaje se lo hizo con anterioridad al incidente en que su esposa terminó con el 60% del cuerpo quemado, tras discutir con él. Hemos tenido muchos casos después del de Wanda. ¿Te parece que eso despertó, Jorge, algo inconsciente en otros hombres que dijeron, voy a quemar? ¿Hay un mecanismo así? ¿Algo así pasa? Hay un hecho muy emblemático, antes que Jorge conteste, que es el de María Fátima Catán, que fue el segundo y que también fue muy mediatizado. Los medios de comunicación de alguna manera también lo levantaron. Que de un poquito jugaron, Jorge, como los dos casos testigos, ¿verdad? Dos casos testigos, pero vos fijate que ese año hubo 58 casos de mujeres asesinadas por esto. Y yo, en un primer momento... ¿Asesinadas quemando? Quemando, no asesinadas, atacadas con fuego. Correcto. Algunas murieron como... Y otras sobrevivieron. Fátima. Aclaremos que a esta altura llevamos más de 70 casos. Así es, doctor. Y... Bueno, yo soy viejo, o sea, No, estábamos hablando de que ese año hubo más de 50 y que el caso testigo fue el de María Fátima Catán, igual que el de Wanda, ¿verdad? Justamente, y yo en ese año que se sucedían tantas mujeres atacadas con fuego, Vázquez estaba en libertad. Claro. Porque Vázquez tuvo falta de mérito de entrada. Sí. Tal es así que cuando nosotros nos presentamos como querellantes, el fiscal, el doctor Niclinson, Martín Niclinson, nos dice, mire, con lo que tengo es falta de mérito, tráiganme pruebas. El fiscal de la Nación, que nos pide prueba a las víctimas. Bueno, nosotros ayudamos, hemos colaborado, pero fundamentalmente la condena de Vázquez es a partir de todos los peritos, porque el perito de la Policía Federal que hace la prueba escopométrica... El licenciado Jorge Silveira. Sí. Silveira, exactamente. ¿Cómo se llama la prueba? En realidad lo que hacen es una prueba escopométrica, viene Scopain, observación y medición. Bien, son los peritos especialistas en precisamente el análisis de todas estas circunstancias, que es el antecedente que da la licenciatura en criminalística, se llama escopometría. ¿Pero en qué consistió la pericia? Vázquez decía que Wanda la ataca con una botella, que cuando lo golpea se abre la botella, pero resulta ser que esa tapa de la botella de plástico tenía el precinto. Ajá. Y luego los peritos dicen que esto lo puede únicamente con mucha fuerza y da de más de un hombre.
Ni siquiera la fuerza de una mujer lo podía haber abierto. Yo insisto en esto. Él genera un acting out, en poner todo en la cabeza de la víctima. O sea, la víctima muere accidentalmente por una acción que ella misma promueve. Esta es la idea, de alguna manera, de la estrategia de defensa de Vázquez, ¿verdad? Que esto es lo que van a retrotraer en su posición antagónica los peritos de la... Insisto, acá hay dos o tres peritos que son claves, ¿no? En esa pericia, Silveira y Cohen. En esa pericia, ¿se hace la prueba de si se prende o no se prende el alcohol? ¿Se hizo? Sí, se hizo prueba de campo, los bomberos hicieron una prueba de campo donde demostraron que un vaso lleno de alcohol, te puedo tirar un pucho prendido y no sé, y puedo aspirar el pucho así, como él dice que aspiró fuerte, no se puede prender, no dan las calorías para quemar. O sea, para que quede claro de alguna manera para la audiencia que nos está viendo, para que se encienda ese combustible líquido con el que se ha sido rociado la víctima, tiene que echar llama. Esto es lo que se demuestra pericialmente y no el hecho de fumar un cigarrillo. Que es de alguna manera la teatralización que Vázquez arma con relación al hecho que lleva a la muerte a Wanda, ¿no? Ahora, impresiona que uno agarre y acerque una llama. Ya ahí como... es casi como pegar un tiro. Tuni, a eso lo llamamos dolo. Es la voluntad criminal de generar daño. Generar un daño lesionológico que indudablemente termina con la muerte, ¿verdad? No estamos hablando de un dato menor. Esto es lo mismo, exactamente igual que todos los casos de femicidio con los que lidiamos cotidianamente cuando se va a buscar el arma blanca. Uno no puede decir fue a buscar un arma blanca con la idea de generar una lesión menor. Está procurando generar una lesionología importante, ¿verdad? Así es. Y Wanda ocultaba esa espiral que había, como todas las mujeres víctimas de violencia, ocultaba ese espiral que se estaba, digamos, que estaba pasando ahí. Tony, Wanda, el 6 de febrero, Beatriz, mi señora, cumpleaños. De 2010 estaba viva. Sí. Hacemos una fiesta, hicimos unos ravioles, el sábado vinieron. Y Wanda le dice a mi hermana, pues estaba Wanda, estaba Vázquez, estaba toda la familia. Claro. Y Wanda le dice a mi hermana, tía, ¿vos viste un matrimonio más perfecto que el mío? No te puedo creer. Pero absolutamente, a los 5 días la prendió fuego. Esto es así, pero mirá, Tuni, yo soy militante, recorremos todo el país con Beatriz, recorremos municipios, recorremos provincias, desde Tierra del Fuego que hemos estado hasta Salta. Fuiste uno de los luchadores fundamentales por la ley que por primera vez establece el tema del financiamiento. Aclaremos también, y le interrumpo un segundo, Jorge, que la conducta de imitación criminal se va a repetir en toda la geografía argentina. Tuvimos hechos en Trelew, en Puerto Madryn, en el norte. O sea, el copycat, que es lo que llaman los americanos, que es la conducta de imitación criminal, aquí se va a replicar en todo el territorio argentino. Discúlpeme, lo interrumpí. No, pero justamente yo quiero agregar acá lo que dice el doctor, que no es una casualidad que hay una repetición. Vos en la introducción dijiste, el femicidio es el último escalón de una escalada de violencia hacia la mujer a partir de conceptos patriarcales, a partir de conceptos sociales, que se llega al femicidio. Y esto es desde Tierra del Fuego a Salta, pero te diría más, desde Tierra del Fuego a Alaska. Y te diría más, desde los Andes hasta China. No, es un fenómeno que no es solamente de la región, sino es un fenómeno mundial, cultural. Porque yo he estado con los carabinieri italianos, están lidiando en Italia. Absolutamente. El problema, o sea que Wanda, 4 días antes, porque esto fue el 10 de febrero, ¿no es cierto? El 10 de febrero, 4 días antes dijo el matrimonio, tía, vos viste un matrimonio más perfecto que el mío. ¿Y a esa altura vos pensabas que era un buen matrimonio? Por supuesto. Wanda estaba profundamente enamorada de Vázquez. Wanda, aparentemente, sin saber la antesala, pensaba que era feliz porque estaba con el amor de su vida. Es así. Yo digo, mirá, yo dije que me preguntaban los primeros días cuando nosotros empezamos a participar como querellante,
me preguntaban los periodistas si yo estaba enterado. Le digo, mira, yo soy como el cornudo, fui el último que me enteré. Porque luego me entero y luego veo que es una tangente permanente en lo que es la violencia hacia la mujer. Es una constante que la mujer que es agredida no lo reconoce, ni lo divulga, ni lo dice. Y hoy, después de toda la lucha que se libraron en estos 9 años, que culmina en el 2013 con ni una menos, 700.000 mujeres en la calle, y se repite en el 2015 y la huelga de mujeres, y toda esta cresta de trabajo, de lucha que hay de las mujeres por la igualdad, porque en definitiva, acá se dice feminista, feminista, nosotros luchamos por la igualdad. ¿Y sabes qué digo yo cuando doy las charlas, las conferencias en colegios, en universidades, en donde participamos? Yo lucho para que Vázquez no esté preso. Yo quisiera que Vázquez estuviera suelto y que mi hija estuviera viva. Sí, claro. Nosotros luchamos para que el hombre y la mujer estemos en igualdad y que se termine de la violencia hacia el hombre y la mujer. Si no le terminamos ofreciendo en los casos de femicidio a las mujeres la mejor morgue y el mejor equipo forense. Absolutamente. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Doctor Torre, de alguna manera hay como un magnetismo del fuego o algo por el estilo, porque Eduardo Vázquez tiene tatuado algo relacionado con el fuego. Tiene curiosamente una mujer tatuada que está prendiéndose fuego. Una mujer tatuada en un foco ígneo. Que es algo... ¿Este es el torso o qué? No, sí, claro, sería el torso de una mujer desprovista de prendas, de ropa, por lo menos de la cintura hacia arriba. El rojo es el fuego. Exactamente, y una serie de llamas. Debemos aclarar que a esto le han prestado especial atención los peritos a los que les tocó intervenir en la elucidación del caso desde el punto de vista técnico. Especialmente a los médicos forenses es algo que esto le llamó particularmente la atención. E insisto, no se divorcia el hecho del incendio de Cromañón con el mecanismo de muerte de Wanda Tadei, y tampoco se divorcia de la presencia de esto porque indica cierta culturalización del fuego, ¿verdad? Porque esto es anterior a la muerte de Wanda Tadei, al asesinato de Wanda Tadei. Anterior a la muerte de Wanda Tadei, seguro. Lo que no se puede saber si fue antes o después de Cromañón, porque Vázquez no habla sobre esto y el tatuador específicamente se negó a dar la información, ¿no? Ajá. Y esto significa, porque la madre de él muere en Cromañón. Exactamente, la madre de Eduardo Vázquez. exactamente, que es lo que de alguna manera hemos dicho ya, ¿no? Digo, mantener esto es como, no sé, es como una obsesión, un trauma, no sé cómo llamarlo. Culturalizar el fuego, Tony, es lo que estamos pensando que puede ocurrir, lo que los médicos forenses le han prestado especial atención. Ellos reúnen estas 3 piezas independientes: la muerte de Wanda Tadei, el hecho de Cromañón y la presencia, por ejemplo, de este elemento en Vázquez. Porque uno selecciona el tatú, que en realidad es decorativo, con un tema particular. En este caso es una mujer quemándose, con lo cual no se puede divorciar una cosa de otra. Vamos a hablar con una psicóloga sobre todo esto. Primero sobre él mismo, pero también sobre cómo impacta en otras personas, que hace que el tema se termine repitiendo, ¿no? ¿Sabes que hay todo un tema de ver cómo debe tratarse el femicidio en los medios de comunicación? Esto es el momento en que Wanda Tadei, porque Wanda Tadei sobrevivió cuando fue al hecho asistida. mismo. Sí, varios días tiene de sobrevida, y aquí son las primeras actuaciones médicas que indudablemente van a ser infructuosas, dado la magnitud de las quemaduras de primero y segundo grado que tiene, ¿no? En la mayoría de los casos, dirías que las mujeres sobreviven a hechos como esto, o esto fue tan tremendo. En esto de las quemaduras, hay algunas mujeres que han tenido sobrevida. En la mayoría de los casos, cuando se emplean armas blancas, lamentablemente el femicidio sobreviene. ¿Estuviste en la morgue? Sí, claro, estuvimos indagando sobre este caso en particular. Ah, sí, Torre estuvo en la morgue.
Vamos a la morgue judicial de Buenos Aires porque de alguna manera es el sitio donde a través de las investigaciones médico-legal se va a determinar cómo fue la verdadera mecánica de producción de los hechos. ¿Fue Wanda Tadei la que tenía el elemento combustible? ¿Fue su esposo? Esto va a surgir a partir de la investigación médico-forense. Luego de 11 días de agonía, Wanda Tadei falleció en su lugar de internación. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Buenos Aires. Una vez concluida la necropsia médico-legal, arrojó datos más que interesantes en cuanto a la lesionología del cadáver. Presenta una serie de quemaduras en zona de esclavina, sobre los hombros y particularmente en la cabeza. Esto va a permitir compatibilizar esas lesiones con la escena del crimen y con las lesiones que también por quemadura, al igual que Wanda Tadei, presenta el eventual victimario. Licenciada D'Alessio, gracias por venir. ¿Cuál es su especialidad? Bien, yo me dedico a trabajar especialmente con mujeres en situación de violencia de género, hace varios años ya. Aparte de eso, soy docente en la Facultad de Psicología, en la materia Introducción a los Estudios de Género. Entonces, es una preocupación para mí bastante importante desde hace mucho tiempo, cómo hacer para que la sociedad comprenda cuáles son las cosas que tienen que cambiar para que esto no suceda más. ¿La sorprendió, digamos, la utilización del fuego? La verdad que sí. Por un lado, nosotros siempre decimos que todo nos horroriza y ya nada nos sorprende, ¿no? Cuando escuchamos casos de femicidios, la verdad es que seguimos sorprendiéndonos por la crueldad, ¿no? Lo cruento de estas acciones que tienen como fin claramente eliminar a su pareja, ¿no? Eliminar a la mujer que por alguna razón ellos entienden que no es Pero 4 días obediente, antes, no acabamos de sumisa. escuchar, 4 días antes dijo, ¿alguna vez viste un matrimonio tan bueno como este? Dijo Wanda. A ver, hay muchos mecanismos psíquicos que se ponen en juego en las situaciones de violencia de género. Creo que uno de los más venenosos es el amor romántico, ¿sí? El pensar que por una pareja una tiene que hacer todo, dejar todo, perdonar todo y permitir todo. ¿Sí? El amor romántico es algo que en la vida de las mujeres está desde la crianza, ¿no? Las princesas, el príncipe azul, el esperar ese casamiento, como si eso fuera la felicidad absoluta, ¿no? Una cuando tiene una pareja o se casa, quizás se puede dar cuenta de que hay cosas que no son tan de príncipe azul, ¿no? No obstante, el mito del amor romántico como efecto psíquico ocasiona que estas mujeres digan, bueno, lo que yo escuchaba en la clínica, ¿no? No es tan malo, pero fue solo una vez. Y también lo que sucede es que los varones que ejercen violencia se justifican culpabilizando a las víctimas, ¿no? Esto que siempre se escucha, mira lo que me hiciste hacer, mira cómo me pusiste, mira lo que vos lográs con tus acciones. ¿Y el fuego juega hoy en día? ¿Ha visto otros casos en los que la destrucción de la mujer parte por quemarla, porque me imagino que está en la cabeza también, no sé, doctor Torres, usted también lo vio bastante, como que afearla, es decir, que al dañarla como para que ya no sea tan linda para otros, Ha o no sé qué. habido durante un tiempo un mecanismo que no voy a repetir al aire porque no se está dando. Después lo charlamos fuera de cámara porque tenemos que tener cierta responsabilidad los medios de comunicación. De alguna manera hay un informe muy interesante con relación a la violencia con la mujer de Amnesty International, que es el comportamiento que tienen que tener los medios de comunicación, y tenemos que ser muy conscientes, y creo que el caso de Wanda Tadei es el más claro emblema de esta cuestión, o sea, lo más emblemático de esto, de las conductas de repetición en materia de violencia de género y de femicidio. Lamentablemente, cada vez que tenemos alguna exposición importante que trate, como por ejemplo las manifestaciones de Ni Una Menos, los días siguientes esto se replica con hechos de violencia extrema, ¿verdad? ¿Ve mucha réplica? Sí, en realidad, a partir de este caso hubo muchísimos casos, ¿no? Iguales en los que el fuego era el arma. Y según Mariana Carvajal, que ha hecho un estudio muy importante sobre violencia y mujeres, ella lo que dice es que a partir del año 2013, ¿sí? Donde la condena es perpetua, empieza a bajar el número de casos, ¿no? Entonces,
es lo que dice acá el compañero. Primero, la responsabilidad en cómo se transmite esto, ¿no? Segundo, la responsabilidad de la justicia, la responsabilidad del Estado, ¿sí? En proteger a las víctimas y castigar a los culpables debidamente. Entonces, si yo veo en la tele que un varón prende fuego a una mujer y sale caminando, bueno, claramente esto es un mensaje para todos los otros femicidas que estaban pensando cómo matar a una mujer. Y bueno, prender fuego parece que está bueno, ¿no? Dicen porque ella no puede dar su testimonio, ¿no? Y bueno, es un accidente. De cualquier manera, la limpieza de CDs, ¿no? Todas estas cuestiones que empezaron a aparecer en otros casos, que claramente son ridículas. Pero la verdadera prevención no pasa por aumentar las penas. La verdadera prevención cambia por transformar la cultura que nosotros hemos heredado. Totalmente. Por un lado de los pueblos originarios y por otro lado de nuestra ascendencia europea, de la imagen del pater familia romano, que es de donde provenimos nosotros. A veces le echamos la culpa de determinadas manifestaciones antropológicas con relación a los delitos, como el abuso sexual intrafamiliar, y también tenemos que pensar en nuestra herencia europea, donde el pater familia también ejercía esta suerte de dominio absoluto, inclusive sobre la vida y la muerte. Lo que hay que hacer es hacer una transformación de tipo cultural. Tenemos que llegar de una vez por todas, por eso lo charlábamos con el papá de Wanda, tenemos que llegar de una vez por todas a que no ocurran los crímenes, no a que tengamos, siguiendo los preceptos de las Naciones Unidas, la mejor morgue o el mejor sistema forense para investigar la muerte de una mujer. Tenemos que evitar que ocurran las muertes, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso hay que ahora, cambiar. ¿cómo se previene, licenciada? Bien, lo primero que tenemos que tener es información, ¿no? Sobre cuáles son los factores que contribuyen a que un varón se sienta libre de humillar, golpear y eventualmente asesinar a su pareja. Pero ¿no? ¿es factible romper esa mecánica que por ahí en esa pareja se repite? Es muy complicado, yo voy a explicar porque Uri Bronfenbrenner, el psicólogo ruso-americano, que habla de los modelos ecológicos que van de lo general a lo particular, hay factores. Para el caso de la violencia de género, factores de la sociedad, factores de la comunidad, factores de las relaciones individuales y factores del individuo en particular. Llega un momento que es tan complejo el plexo que todo pasa por la gran transformación cultural, por la educación en definitiva. Pero nosotros ante un caso, que es lo que debe atender la licenciada D'Alessio, es ante un caso, ¿qué se hace? Ante un caso, no ya para prevenir que eso empeore, por decirlo de alguna manera. Reconocer cuáles son en realidad los pasos previos, ¿no? Siempre decimos que estas relaciones empiezan todas igual. Al principio hay una idealización de amor del príncipe, de todo. Ellos las tratan a ellas como si fueran sagradas. A partir, ¿no?, de eso se empieza a dar el control, el aislamiento, empiezan a aparecer los celos como algo que obliga a las mujeres a obedecerlos a ellos, porque si yo soy celoso, vos tenés que hacer lo que sea para que yo no sea celoso, porque si no es tu culpa. Ese es la espiral. Exacto, y ahí empieza la espiral. Empieza a acumularse la tensión, a haber estallidos, los estallidos cada vez son más violentos, y siempre viene la última parte, que es la luna de miel, ¿no? Lo que cierra el círculo. Entonces, no nos olvidemos que son vínculos sexoafectivos en los que el amor ya está establecido. Entonces, si una persona a mí me quiere y me lastima y me pide perdón, yo también la quiero, la disculpo. Esto vuelve a pasar, yo lo vuelvo a hacer. En un momento cuando yo me doy cuenta que en realidad no tendría que haber perdonado nada porque esto nunca terminó, a veces es muy tarde. Entiendo. Entonces, tenemos que conocer esto desde el principio. Cómo funciona el mecanismo, digamos, de sujeción de las mujeres a estas relaciones violentas. Gracias, licenciada. Nuestras conclusiones enseguida. Doctor Torre, hemos hablado durante todo el programa de fuego, de obsesión, de trauma. ¿Aún así le parece que la condena es justa? Yo creo que sí. El tribunal en principio entendió que no, que existía otra mecánica que podía explicar uno de los homicidios atenuados, pero finalmente cuando llegó esto a la alzada entendió que es un homicidio, era un homicidio agravado por el vínculo. Doctor Torre, hemos hablado durante todo el programa de fuego, de obsesión, de trauma.
¿Aún así le parece que la condena es justa? Yo creo que sí. El tribunal en principio entendió que no, que existía otra mecánica que podía explicar uno de los homicidios atenuados, pero finalmente cuando llegó esto a la alzada entendió que era un homicidio agravado por el vínculo. Todavía no existía la figura del femicidio tal cual se contempla Pero ahora. intencional 100%. La justicia ha entendido que sí, sin ninguna duda. O ¿no? sea, dijo, la quemo. Sí, sí, sí. En ese momento el disparador la lleva a tener un acto de violencia supremo que apuntaba a eliminar a la víctima. De esto no hay ninguna duda, creo yo. Sigue siendo uno de los temas principales de lo que está pasando en la Argentina en materia de criminología. Los asesinatos de mujeres. Tenemos uno cada nada. Es impresionante en la Argentina y en el mundo. Eduardo Vázquez y Wanda Tadei, lamentablemente, tal vez dentro de unos años hubiera sido más prevenible, pero lo concreto es que fue una obsesión, un asesinato como pocas veces hemos visto. La síntesis es la quemó. Hasta la próxima.